Bueno, en este momento queremos dar oportunidad a 2 testimonios. Que den gloria a Dios por lo que está haciendo aquí. ¿Quién está desde el jueves? A ver, levante la mano. ¡Wow! Pastora, es para sacar la foto, ¿eh? Muchísimas manos. Desde el jueves estamos recibiendo palabra. Realmente nos está movilizando muchísimo. Si alguien quiere compartir un testimonio de lo que Dios está haciendo, son 2 testimonios. ¿Hay alguien que se anima? 2 testimonios. 2 testimonios. A ver, acá hay un joven. Hay uno. ¿Alguien más? Rubén, ¿qué Dios hizo por vos? Bueno, yo quería dar las gracias a Dios porque en el 2022 me operé, me tuve que corregir la pierna y por eso tuve que dejar mi trabajo. Tengo 2 trabajos, trabajo en un salón de fiesta y cuido personas adultas. Le quería dar las gracias a Dios porque de todas formas Dios nunca me dejó sin un plato de comida. Siempre, desde que dejé de trabajar, nunca me faltó nada. Así que la gloria es para Dios. Amén. ¿Un testimonio más? Un testimonio más. Y si lo hizo con él, ¿cuánto más puede hacer con la iglesia? Ahí el profe. Hay 2, profe, y vienen los 2 encima. Y bueno, cerramos acá, los últimos 2. Gaby y Mati. Profe, me dijiste. Gaby, ¿qué Dios te bendice, Dios te dio? No, quería decir a las personas que vienen por primera vez acá que si tienen problemas con su familia fuertes, así que son muy profundos, de años, entréganle su familia a Dios. Dios hace milagros grandes y yo estuve lejos de mi familia mucho tiempo y Dios siempre los cuidó y Dios restauró mi familia. Mis sueños que vengan acá, obviamente, y eso es un proceso grande, ¿no? Pero va a suceder, ¿no? Yo sé que va a suceder, tengo fe en eso, y le doy gracias a Dios y a la iglesia, sobre todo, porque estuvieron orando por mí, siempre se comunicaban y hablaban conmigo cuando yo estaba en Brasil, estuve 6 meses allá trabajando, que no es mucho, pero se siente la ausencia de la casa, ¿no? Gracias a la pastora por dejarse usar como instrumento. Gracias, pastora, nos reímos mucho en la escuela de vida. Es hermosa la escuela de vida. Les recomiendo la escuela de vida. Te cambia. Dios entra y rompe cosas que vos no soltás. Eso es bueno. Y el último testimonio que dejo es que mi abuela se estaba por ir este año, estaba por fallecer, ¿no? Cosas normales, pero ella está vivita y coleando y está muy sana y muy lúcida y tiene 93 años, así que yo acepto que es grande y que ella fue feliz todo, pero me fue difícil. Yo le dije a Dios, yo no quiero volver a Argentina con su ausencia, ¿no? Y Dios me concedió eso, está vivita, sana, coleando, quiero unos guisos más y unos abrazos más, así que amén, iglesia, solo eso quería contar. Amén. Amén. Tú y tu casa serán salvos. Mati. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Por ahí me costó un poco, hace un tiempo quería subir ya, pero quería darle la gloria a Dios porque me costó mucho empezar mi emprendimiento, estoy empezando a poco. Hay el apoyo de mi esposa diciéndome, tenés que empezar. Y bueno, me animé, empecé con una bolsa de harina, hago pisetas y siempre bendecía cada ingrediente y le decía al Señor que sea tu toque sobrenatural, que la gente cuando coma sienta algo especial. Y
bendecir a las personas, y gracias a Dios, hoy ya voy remontando por una bolsa de 25 kilos, aceite y así, y la verdad que empecé mi emprendimiento, nuestra economía también mejoró mucho, pudimos ordenar muchas cosas como con mi esposa, como familia, y darle la gloria a Dios porque por ahí estamos en tiempo de crisis, pero verdaderamente yo no creo en un gobierno, yo creo en el gobierno del Señor. Y me aferro a lo que la pastora decía, mientras los gobiernos sigan pasando, el rey se mantiene en su trono. Y le doy la gloria a Dios porque Él es el que nos sustenta y la confianza tiene que estar siempre en Él. Así que gracias. Si lo hizo con él, lo puede hacer con vos. Con vos, con vos, con vos, con vos. Para Dios no hay nada imposible. Tome asiento. Hay un dicho muy gauchesco que dice, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Llegamos al último tramo. ¿Y cuántos, levanten la mano, cuántos fueron bendecidos? Bien, bien. Y esta es la última noche. Yo voy a pedir que Elizabeth y Alberto pasen, por favor. Ellos tienen mañana se vuelven, mañana vuelven y yo les invito a que todos oremos por el viaje. Tienen que manejar hasta Buenos Aires, así que usted extienda su mano y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por haberlos traído bien a Elizabeth y Alberto. Y ahora ponemos en tus manos el auto, ponemos en tus manos, Señor, a Alberto y a Elizabeth en los reflejos para manejar. Y te pedimos, Dios, que en tu misericordia tú mandes tus ángeles a abrir el camino, que ellos puedan llegar bien a su casa con alegría y gozo. Te agradecemos, oh Dios, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Y qué les parece si mandamos saludos a la iglesia de Berisso? Los que quieran mandar saludos, levanten la mano, ¿sí? Les mandamos saludos a la iglesia. Por favor, mandalos, ¿eh? Sí. Y ahora les vamos a dar algo muy, muy sencillo. Es nuestro símbolo, es el símbolo de la iglesia. Es uno para cada uno. Es una toallita, es el símbolo del servicio. Y tiene el logo de la iglesia para que no se olviden de nosotros. Así que les agradecemos. No es un gran regalo, pero es nuestro símbolo. Y pienso que es el símbolo de ustedes también. Gracias, muchas gracias. Ahora oramos. Padre Celestial, te pedimos que tú tomes en tus manos a Alberto y nos hables a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que estamos tan, pero tan agradecidos por el amor, la hospitalidad, el cariño como nos han recibido, hospedado, buscado. Gracias por el ministerio de los Uber que estuvieron atendiéndonos y aquellos que nos invitaron a almorzar, a cenar, a compartir un momento. Ha sido unos días maravillosos. Estamos tan agradecidos y lo llevamos en el corazón. Y nunca nos olvidamos, siempre están en nuestras oraciones y mucho más a partir de esta jornada que hemos tenido, lo hemos podido conocer más y agradecido al Señor por el ministerio de Mirta y de los pastores, de los
que están a cargo de las células, de todos los que están sirviendo aquí con mujeres en distintas áreas. Damos la gloria al Señor. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los multiplique, que Dios les lleve a alturas que nunca soñaron que iban a llegar. Que la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Amén, amén. Como dice, de cierto te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que esta promesa del Señor se cumpla en sus vidas. En esta noche estuve pensando y orando al Señor en cuanto al tema. Y hoy quiero referirme a la santidad como arranque de la misión, porque muchas veces la misión que tenemos se detiene. Es decir, hacemos proyectos, creemos en el llamado de Dios, tenemos objetivos, pero a veces aparecen problemas, dificultades, a veces cosas en la vida que no esperábamos que sucedieran, suceden, y entonces vamos perdiendo fuerzas y nos vamos quedando, y entonces necesitamos un nuevo empuje para volver a la misión. Y quiero hablarles de un profeta. Ayer hablé de Malaquías, hoy quiero hablarles del profeta anterior, Zacarías. Zacarías, el nombre de Zacarías significa Dios escucha. Dios escucha. Casi es una profecía su mismo nombre, que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios escucha cuando clamamos. Eso quiere decir Zacarías. Él profetizó en el año 420 antes de Jesucristo, unos 20 años antes de Malaquías, pero en otro tiempo histórico. Y Dios siempre envía a alguien en un tiempo especial, para decir algo especial, para animar al pueblo, porque Él se encontró con un pueblo desanimado. Ellos habían llegado a Jerusalén saliendo de Babilonia en dos contingentes. Vinieron, allí estaba Esdras, estaba Nehemías, y reconstruyeron el muro, pero ahí le impidieron continuar con la obra. Ellos tenían el deseo de reconstruir el templo y ahí pararon la obra, aparecieron las dificultades y ellos se sintieron muy desanimados. Y qué bueno es cuando estamos así, que venga alguien y nos anime, que nos dé palabra, porque la palabra de Dios realmente nos sana, la palabra de Dios nos levanta. La palabra tiene ese poder de restauración, de vivificación. Así que ellos comenzaron, cuando escucharon esa palabra de ánimo, que habían dejado la tarea, comenzaron a reedificar la casa de Dios. Así que esto también me hace pensar, cuando yo pienso en el profeta Zacarías, si yo estoy pasando un bajón en mi vida cristiana, si he perdido las fuerzas, si no tengo más ganas ni de orar, y he pasado muchas veces así, que he querido orar y no podía, aún no podía leer la Biblia. Yo abría la Biblia y llevo esa Biblia que fue tanta bendición, tanta frescura, tanto me habló Dios, de pronto no me dice nada. Y la leo y yo digo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me siento mal? ¿Qué me gustaría que me dijeran en ese momento cuando me encuentro así, en mi frustración o mi fracaso? Me imagino a mí mismo en una situación semejante y me gustaría que me hablen y que me hablen con las palabras que necesito. Me gustaría oír palabras de Dios que me muevan a la fe.
Me gustaría que me infundan una nueva esperanza, que implanten en mí una nueva visión. Me gustaría que la palabra de Dios me limpie y quite todo lo que está impidiendo. Que si la palabra de Dios me santifique, que la palabra de Dios me purifique. Hace muchos años atrás, pienso, bueno, bastantes años, mucho más de 40, 50, 60 años, yo estoy viejito, y recuerdo que estaba pasando una crisis tremenda en mi propio ministerio. Yo me sentía pensando de que Dios me había abandonado, que yo no sentía los frutos de mi propia vida. Como pastor me sentía frustrado. Era pastor de una congregación y asistí a un congreso. Y recuerdo que en ese congreso había un misionero que trabajó en el Chaco argentino por muchos años. Vino de Liverpool, Inglaterra, cuando era jovencito, y fue a trabajar con los aborígenes por años. Y él contó toda su vida, empezó a relatar cómo trabajaba, cómo trataba de alcanzar para Cristo a las comunidades. Y vino una peste y murieron centenares de aborígenes. Él se había casado y en ese periodo de tiempo más adelante también muere su esposa. Entonces él se hace una pregunta. Si Dios me diera la oportunidad, decía él, de volver a nacer, si me diera la oportunidad de hacer todo de nuevo, si Dios me dijera, bueno, puedes empezar ahora tu ministerio como al comienzo, ¿qué es lo que desearías? ¿Qué desearías que Dios hiciera contigo? Y él dijo, cuando miro mi vida pasada y todo lo que pasé y las pruebas que tuve, yo le diría al Señor, gracias te doy y no me lamentaría de ni un solo día que he pasado durante estos más de 60 años trabajando para el Señor. Mientras yo lo escuchaba, aquel hombre de más de 80 años, blanco, como una cabeza blanca por sus canas, y empecé a llorar en el banco. Yo dije, Señor, oh Señor, yo quisiera llegar a esta edad diciendo, te quiero honrar hasta el último día de mi vida. Pase lo que pase. No importa las frustraciones que tenga, ayúdame, Señor, a seguir adelante, a nunca bajar los brazos. Fue como una catarsis, una purificación. Yo me sentí renovado. Dios me estaba hablando por el testimonio de una persona. Y qué hermoso esto que tienen aquí la costumbre de que cuenten testimonios. Porque los testimonios nos animan, nos renuevan, nos bendicen. Y esto es lo que pasó con Zacarías. Y Zacarías tiene una particularidad del libro. Él habla a su pueblo y habla al corazón de su pueblo por medio de visiones. De pronto él ve visiones. La palabra visión se usa ahora en distinta manera. La visión empresarial, ¿no? La visión de la educación, la visión del trabajo. Pero eran visiones realmente que Dios le mostraba figuras. 8 visiones tuvo Zacarías. Yo quiero hablar solamente de 4 visiones que Dios le mostró que él tenía que contar al pueblo. Entonces, cuando escucharon estas visiones, evidentemente ellos creyeron en la palabra de Dios. Y ese creer en la palabra de Dios los transformó, los vivificó. Y la primera visión que Dios le muestra
es acerca de las fuerzas opositoras. Zacarías le contó que en la visión vio 4 cuernos y cuando preguntó al ángel, le estaba en la visión y un ángel estaba al lado de él, ¿y esos cuernos qué son? ¿Qué es un cuerno? El cuerno antiguamente era símbolo de poder, de fuerza. Por ejemplo, el altar del sacrificio tenía 4 cuernos en los costados, ¿no? Aquí un cuerno, otro cuerno, otro cuerno, otro. A veces ataban la víctima con cuerdas a esos cuernos. Esos cuernos significaban el poder, la fuerza de Dios. Cuando habla de un ser como Antíoco Epífanes, que habla también en el libro de Daniel, presentando allí, dice, le salía de la frente un cuerno pequeño. Dice, ¿cómo va a salir de la frente un cuerno? Es decir, se le salía el poder. Es una expresión así. Entonces, la expresión de poder, aún en el arte vemos eso. Miguel Ángel, cuando esculpe la estatua de Moisés en mármol, lo esculpe el rostro de Moisés con 2 cuernos. Y no porque él sea cornudo, hermano, entiende bien. Porque cuando la traducción de la Vulgata latina se traduce, la Vulgata por Jerónimo, el gran traductor de la Vulgata latina, la palabra hebrea de rayos o luz o fuerza también se escribe como cuerno. Entonces cuando traduce, en vez de decir del rostro de Moisés salía una luz, tradujeron del rostro de Moisés salía unos cuernos. Y por eso hace la estatua de Moisés, y ustedes lo van a ver en Roma, en una de las capillas, la estatua de Moisés con los cuernos. Y aquí aparecen 4 cuernos. ¿Y qué eran esos cuernos? Y entonces el ángel le respondió, le dijo, ¿qué son esos cuernos? Y el ángel le respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Así que esos cuernos dispersaron. Él ve la visión, ve la fuerza que dispersó al pueblo. El pueblo que estaba unido ya no estaba más unido. Los desparramó por todas partes. Perdió la unidad. Los hermanos ya no estaban juntos. Desapareció la unidad porque esa fuerza los expulsó, los separó, los dividió. Pero Dios no solamente le mostró la visión de esos cuernos, sino que le mostró 4 carpinteros. Y Zacarías le preguntó, ¿qué vienen a hacer? 4 carpinteros que vienen, ¿qué vienen a hacer estos carpinteros? Y dice, estos han venido para hacer temblar a los cuernos, para derribar esos cuernos, ese poder de las naciones. Esa fuerza detuvo la construcción del templo. Pero ahora Dios anunciaba que ese poder sería cortado, que Dios los protegería. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. Podemos ver que Dios tiene el poder no solamente de derribar lo que ha dividido, sino también tiene la fuerza de congregar, de unificar, de atraer a los demás. Y se unirán a muchas naciones a Dios en aquel día y serán por pueblo. No dice algunas naciones, sino muchas naciones serán traídas
a la presencia de Dios. Es algo, una visión maravillosa. Y hermanos, tal vez aquí, como algunos también lo han expresado, vino la pandemia. ¿Y cuántos se apartaron y su fe ha decaído a causa de esto? Que antes se congregaban, como pasaba con Israel, antes venían, estaban en la iglesia, no solamente en una iglesia, sino esto sufrió todo el país y el mundo. Y hubo un periodo de antes de la pandemia, un periodo después de la pandemia. Y yo creo que está llegando la hora que Dios está levantando unos carpinteros que van a cortar esa fuerza. Y lo va a hacer a través de la iglesia, porque todo el poder ha sido dado a la iglesia por medio de Jesucristo. Así que recibimos de parte de Dios la gracia y el poder para seguir anunciando el Evangelio, porque esas fuerzas opositoras serán quebradas, serán cortadas y el nombre del Señor será nuevamente glorificado. Ánimo, hermanos, viene la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Visión de Dios. Comienza a pensar lo que Dios va a hacer como respuesta a tus oraciones y tu confianza en Él. Pero no solamente esto. La segunda visión que ve es Zacarías. Zacarías contó que vio al sacerdote Josué vestido de ropas viles. Vil significa despreciable, bajo, de poco valor, indigno. Las ropas que tenía el sacerdote simbolizaban los errores que había cometido, los pecados que había cometido, el mismo sacerdote. ¿Y quién estaba? Vio en esa visión, estaba él con ropas sucias, podemos decir. Un sacerdote no podía usar ropas de este estilo. La ropa sacerdotal era sagrada, ni podía sacarla del lugar santo. Él, cuando entraba en el lugar santo y santísimo, se quitaba la ropa y la dejaba allí y se ponía otra ropa para salir al pueblo, a su casa. Es decir, que esas ropas que tenían que estar limpias, que tenían que resplandecer, se habían ensuciado. ¿Y qué vio más? Vio a Satanás. Y Satanás le acusaba. Y dice la palabra de Dios que estaba Satanás delante de Dios para acusarles. En cierta manera, el sacerdote los representaba a todos ellos. No solamente porque dice tal sacerdote y tal es el pueblo. Es decir, estaba representado el pueblo en esas vestiduras viles. Y cuando uno tiene cosas en su pasado, cosas malas que ha hecho, se vuelve muy vulnerable al ataque del diablo, de Satanás. Las personas se sienten así. Viene el diablo, te dice, no eres digno. No mereces ser un líder de célula. No mereces ser miembro de la iglesia. No mereces servir. Por eso hay personas cuando uno le dice, hermano, ¿por qué no viene? Colabora. No. Que lo haga otro. Yo no puedo. Se sienten mal. Tienen las ropas viles, tienen las ropas sucias, se sienten mal como pasó con Josué. Y cuántas veces eso nos impide que nosotros continuemos trabajando, nos impide que avancemos. Y no sería raro que la construcción del templo se detuvo, no solo por la autoridad exterior o por los enemigos que le dijeron, ustedes no van a construir más, sino porque ellos se sentían mal, se sentían indignos. Pero de pronto seguía contando Zacarías su visión. ¿Qué es lo que ve más? En su visión les contó, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
No hay música para nuestros oídos más hermosa que esta, que Dios nos diga: mira, he quitado de ti tu pecado. Y no solamente esto, sino que te he hecho vestir de ropa de gala, ropas de fiesta, ropas espléndidas, ropas limpias. Yo he quitado tu culpa, he quitado tu pecado. Y quisiera que reciba esta palabra como palabra profética de parte de Dios en esta noche, que Dios te dice: he quitado tu culpa, he quitado tu pecado, ahora serás vestido de ropa de gala. Dios te viste del mismo Señor Jesucristo, porque dice que somos revestidos de nuestro Señor Jesucristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Todos aquellos que hemos creído en Él somos revestidos del mismo Señor Jesucristo. Es decir, cuando nos ve Satanás, si estamos revestidos de otra persona, no nos ve a nosotros porque estamos escondidos en Cristo. ¿A quién ve? A Jesucristo. El Satanás ve a Jesucristo, no nos ve a nosotros, porque somos escondidos en Él, somos limpiados en Él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos hace personas nuevas. Satanás no puede acusarnos más, por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está ahora a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Así que tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de fe, de confianza que dio Zacarías al pueblo, podemos decir, son también para mí. ¿Puedes creer que estas palabras son para vos? ¿Puedes creer que el Señor te dice hoy: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala? Si piensas que estas palabras solamente fueron para el sacerdote, recuerda que el propósito de la venida de Jesucristo, y de quien Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios, quita tu pecado si pones tu fe en Él. Así que también creyeron. La tercera visión que les muestra, y le muestra un candelero de oro con un depósito encima. Y cuando le preguntó al ángel Zacarías, dijo: ¿qué significa esto? ¿Y qué le dice el ángel a Zacarías? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como desafiando a la montaña de las dificultades, siguió diciendo: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con declaración de gracia, gracia a ella. No con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. Y dice que este Zorobabel iba a sacar la primera piedra de esa montaña de dificultades. A veces tenemos una montaña de dificultades que no nos deja avanzar, pero sacará la primera piedra. Y van a sacar otro, hasta que se convierta en llanura, dice la palabra de Dios. Van a ir sacando, hasta que la montaña va a desaparecer. Y mientras saca la primera piedra, van a estar proclamando gracia, gracia a ella, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Interesante esta palabra. A veces nosotros solamente usamos la palabra gracia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios. Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cambia a las personas.
El Espíritu Santo las transforma mediante su gracia. Podemos ver que el Espíritu Santo se manifiesta con poder mediante la gracia, porque somos salvos por gracia, como he dicho. Lo que hacemos es por la gracia de Dios. Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué le movía a Pablo a trabajar? ¿Qué le movía a él? La gracia de Dios. La gracia de Dios le obligaba a trabajar para el Señor. Trabajé más que todos los apóstoles, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios. El inicio de una iglesia es por la gracia de Dios. Conforme dice Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Conforme a la gracia de Dios, puse el fundamento. Los dones que tenemos son por la gracia de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice el apóstol Pablo. La palabra de ciencia y que hay en la iglesia es por gracia. Por la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Así que la palabra que recibimos y la ciencia, el conocimiento, es por la gracia de Dios. La conducta sencilla es por la gracia de Dios, porque vuestra gloria es esta, y este es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más entre vosotros. ¿Cómo nos comportamos? Con la gracia de Dios. Cuando abundamos en las ofrendas que damos, es por la gracia de Dios. Dice que los macedonios abundaron en su ofrenda, pero fue por la gracia de Dios. Los recursos económicos es por la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por la gracia de Dios podemos tener todo lo suficiente. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, como hemos visto ayer. La gracia de Dios se puede transferir cuando hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando usted habla, usted está transmitiendo gracia. Es interesante. Cuando enseña en su célula, está transmitiendo gracia. Cuando habla palabras buenas, no palabras corrompidas, no palabras malas, no los chismes, no hablar de otras cosas. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, transmitimos gracia. Ellos creyeron también que serían bendición como resultado de la misma santidad. Esa es la visión que le mostró en cuarto lugar a Zacarías. Zacarías no solamente vio visiones para lo presente, sino vio visiones para el futuro. Porque habrá simiente de paz, dijo él, y la vida dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Y más adelante dice, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán,
vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán el manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora sí tomamos esa profecía para nosotros. Fíjense, 10 personas por cada uno, que le agarre de la manga. ¿Y qué está haciendo? Yo voy con vos, porque he sabido que Dios está con vos. He sabido que Dios está en tu iglesia, he sabido que Dios está en tu grupo, he sabido que Dios está manifestando, yo voy a ir con vos, 10 por cada uno. Qué bendición de parte de Dios. Y nos dice no solamente porque es bueno recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Y todos decimos que Dios te bendiga y deseamos que Dios te bendiga, pero acá nos dice y será bendición. Vos mismo te vas a convertir en una bendición. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo ocurre? Y pensemos en Jacob. Cuando Jacob fue hasta Aram para buscar una esposa, para formar un hogar, porque Isaac y Sara lo enviaron lejos. Y él cuando llega a la casa de su futuro suegro, Dios empezó a bendecir la casa de su suegro Labán. ¿Por quién? Por Jacob, porque Jacob era bendición. Él llegó y empezó a enriquecerse y a crecer y a multiplicar su ganado y todas las cosas. Pasó lo mismo con José. Lo vendieron a Egipto como esclavo. Fue a la casa de Potifar y dice, y Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, porque José era bendición. Imagínense, va a la oficina y te dicen, desde que empezaste a trabajar aquí, todas las cosas mejoraron. Va a un negocio, estás trabajando en un negocio. ¿Sabes que el negocio prosperó desde que llegaste aquí? A una empresa, ¿sabes que esta empresa empezó a crecer desde que llegaste aquí? Realmente era una bendición, porque Dios dice que serás bendición. No solo vas a recibir la bendición, sino que serás bendición. Y cuando Dios bendice, realmente bendice de veras. Así que espero, hermano, hermana, que al salir de este tiempo, de esta serie de cultos, vuelvas a tu casa, vuelvas al trabajo y ahí puedes entrar. Yo soy bendición. No solamente he recibido la bendición de Dios, yo creo en la palabra de Dios que seré bendición en mi casa. Seré bendición en mi trabajo, seré bendición en la universidad, en la escuela secundaria, seré bendición donde sea. Seré bendición por la palabra de Dios y serás bendición. La misma palabra le dijo a Abraham, y todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham porque creemos igual que él. Somos hijos de la fe y las bendiciones sobre Abraham son también para nosotros. Y Dios le dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y serás bendición. Y confío que así será con tu vida. Amada iglesia, Dios los bendiga y los siga multiplicando más allá de lo que jamás han pensado. Que realmente la ciudad de Posadas sea impactada con la iglesia, que realmente la provincia sea impactada, que el país sea impactado, el continente sea impactado por el poder del Señor. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Dios los bendiga, Dios los rebendiga y Dios les haga bendición. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Oramos. Nos ponemos de pie y quiero bendecirlo en el nombre del Señor. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, que sean bendición, como hemos oído en tu palabra. Que todas las fuerzas del enemigo que han querido dañar o expulsar o alejar a los hermanos sean ahora esas fuerzas cortadas
cortadas en el nombre de Jesús y venga un tiempo de gran poder y gracia y crecimiento y traigas multitudes, aún de los hermanos apartados, sean restaurados y sean restaurados con gloria, con poder, con manifestaciones de tu Santo Espíritu. Padre, bendice al liderazgo, bendice a los pastores, bendice a cada uno de los miembros, bendice a los que van a las células, bendice a los que ministran en distintas áreas, bendice la adoración, bendice la enseñanza. Oh Señor, tu poder se manifiesta aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, amén. Reciban un fuerte abrazo, amén. Gracias a todos y ¿está contento? ¿Tiene el espíritu lleno? Sí, Dios nos ha brindado. Y bueno, ahora nos falta creer. Amén. Y trabajar, llevarlo a la práctica. Dios te bendiga y te guarde. Dios alce a ti su rostro. Dios tenga de ti misericordia y te dé paz. Bendecida semana.